otro webinar en el marco de la Telesemana del Estudiante. En esta oportunidad estaremos conversando con María José Ramírez, de formación psicóloga y dedicada al alto rendimiento. Hola María José. Hola, gracias por tenerme acá. Feliz de estar como participando en la Telesemana del Estudiante con Kirua. No, gracias a ti por participar. Oye, bueno, un tema que queríamos abordar en el fondo es que muchas veces cuando estamos empezando nuestra vida laboral nos hacemos preguntas o nos cuestionamos acerca de si somos lo suficientemente buenos y en ese contexto entonces aparece esa vocecita interna que nos critica, ¿no es cierto? Que es lo que da como el nombre a nuestro webinar. Entonces, claro. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, como yo le puse la voz interna que nos critica y tengo un curso de esto, y básicamente me pasa a mí, le pasa a mí, muchos de mis alumnos y a las personas con que trabajo, que a la hora de tomar desafíos o cuando no tomamos desafíos, tenemos una voz que nos dice si podemos o no podemos, y generalmente para muchos esta voz es como, es más negativa y va a decir, ¿quién te crees tú para hacer esto? No eres lo suficientemente bueno, no te va a resultar, no eres suficiente y como no te la vas a poder. Y esta voz aparece muchas veces, sobre todo cuando tenemos desafíos, y si esta voz no la controlamos, no la manejamos, por ejemplo, puede hacer que nosotros no tomemos riesgos o tomemos decisiones que son perjudiciales para nosotros porque no nos creemos capaces, porque nos empezamos a criticar. Por ejemplo, yo hago un ejercicio con mis alumnos y con las personas con que trabajo que es como, ya escribe todas las cosas que te dices a ti mismo y es que hagan una lista súper como bien grande y después piensen qué pasaría si tuvieran a su mejor amigo o a su mejor amiga al lado de ellos todo el día, desde que despiertan hasta que se van a dormir, diciéndoles estas cosas en voz alta. Y hubiera una persona física diciéndoles estas cosas en los tonos en los que ellos se los dicen. Y la mayoría de las veces hay varias opciones. Algunos me dicen, bueno, esa persona no sería mi amiga, le gritaría, otros le pegarían un combo, se tratarían de alejar de esta persona, o hay algunos que incluso dicen, bueno, si esta persona no se va, yo no podría salir de la cama, no me podría levantar, como me quitaría energía y no haría nada. Y por alguna razón, nosotros creemos que el hecho de que nosotros nos digamos a nosotros mismos esas cosas es menos perjudicial de que si otra persona nos dijera esas cosas en esos tonos. Y la verdad es que no es distinto, es lo mismo. Así como no permitiríamos, ojalá no permitiéramos que otra persona dijera cosas negativas de nosotros mismos, nosotros tampoco deberíamos permitirnos a nosotros mismos hablar mal de nosotros y decirnos, tú no puedes. Porque eso justamente limita. ¿Y qué pasa? Cuando uno está a punto de dar la PSU o una prueba de selección universitaria, cuando va a postular a ciertas universidades, quizás tenemos, no sé, los puntajes, quizás lo podemos hacer, tenemos los conocimientos, pero porque tenemos esta voz que nos hace dudar de nosotros mismos, de nuestras capacidades, quizás no vamos a postular una carrera a pesar de que tengamos el puntaje, o vamos a irnos a ciertas universidades en vez de a otras, o quizás incluso no vamos a postular, se nos va a olvidar el plazo de postulación y no vamos ni siquiera a ir a postular, a pesar de que tengamos los puntajes que se requieren. Y es todo porque tenemos una voz crítica que nos está, como una voz que nos está criticando constantemente y nosotros le estamos creyendo a esta voz sin cuestionarla activamente. Entonces eso pasa. Oye, José, ya, pero uno, como, ¿de dónde viene esa voz? Porque uno a lo mejor podría decirse otras cosas. Como yo me siento realmente como súper identificada con esto porque en general siempre que las cosas no salen bien, no salen con contratiempo y todo, como que uno tiene un adjetivo poco feliz, ¿no es cierto? O muy castigador, digamos, así como, qué tonta fui, como que en el fondo
también poco compasivo. Entonces, ¿de dónde viene como la rapidez con la que uno se autojuzga? Bueno, es que estamos insertos en una cultura donde nos están bombardeando estos mensajes, y para bien o para mal. O sea, yo creo los papás, los profesores, la gente nuestros hermanos, sin querer, no es que ellos quieran poner esta voz. Yo creo que nadie se levanta en la mañana diciendo cómo voy a hacer que la otra persona con que yo me relacione como se sabotee a sí misma, pero los papás, los profesores y todos, siempre en esto de querer ayudarnos a mejorar, nos empiezan a criticar. Incluso, no sé, en los medios de comunicación, hay muchas frases que van dando vuelta, y esas frases que le escuchamos a otras personas decir de sí mismas. Ay, que soy tonto, le escuchamos a nuestros papás o a nuestros amigos. Entonces yo, ante una situación similar, también me digo a mí misma que soy tonta. En realidad vienen de muchos lados, es como que no es, o sea, yo no creo que sea tan útil decir, es que mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo esto, es que este profesor me dijo. No, todos tenemos esta voz porque en general recibimos muchos mensajes para mejorar, y en general se dieron en términos de crítica, de estás haciendo esto mal, como eres, y somos muy como culposos. Entonces tenemos esta voz, y vienen desde todos los mensajes que hemos escuchado desde que nacimos hasta ahora, y se va reforzando a medida que nosotros lo seguimos repitiendo. Entonces de ahí surge, de los mensajes que escuchamos. Y lo importante es, en el fondo, quizás hay muchas veces se escucha como decir, bueno, es que digámonos la frase contraria. Entonces, si yo le repito lo suficiente, soy inteligente, entonces lo voy a creer. Y no, en mi opinión y en mi experiencia, no funciona tan así. No basta con solo repetirme frases bonitas, porque no las voy a creer. Las frases, soy tonta, ya esto sí las creo. Las voy a como asimilar mucho más fácil. Si yo me digo la frase contraria todo el día, no necesariamente la voy a creer. Inconscientemente voy a decir, pero estoy siendo ridícula. Voy a seguir pensando que soy tonta. Hay que hacer otro camino, y por eso yo le digo que hay que manejar esta voz que nos critica, porque la voz no necesariamente se va a ir, quizás va a seguir presente. Lo importante es que esta voz como que no vaya en el camino en el asiento del conductor, que la voz vaya atrás. Yo soy la que maneja, y esta voz va atrás, y ya la voy a escuchar, pero también le puedo decir, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Yo voy manejando y yo decido dónde voy, en vez de que la voz dirija a dónde voy. ¿Y cómo se hace, en el fondo, cómo yo trabajo con las personas a cambiar esta voz? Hay varias técnicas o varias estrategias. Una de ellas, en vez de decirnos la frase contraria, derechamente, porque no creo que funcione siempre, es empezar a cuestionarla. ¿Y cómo se cuestiona? Primero, bueno, reconocemos que tenemos a soy tonta. Después vemos como ya, ¿cuál es la emoción? ¿Cómo te hace sentir? Me siento triste, o me da rabia. O sea, ahí hay una emoción. Y luego empezamos a decir, bueno, esta voz que nos critica, en general nos critica en todo, es muy absoluta. Soy tonta en absolutamente todo, es súper negativa, como que no hay cambio, no me deja como hacer nada por eso. Esa voz que me critica es mentira, no es cierta. Y nunca es cierta porque es demasiado general. Sí es cierto que quizás me pude haber equivocado en 10 de los 12 ejercicios que hice, pero eso no necesariamente me va a hacer tonta, que es un juicio. Entonces, empezar a cuestionarle y decir, ¿por qué no es verdad? ¿En dónde esto no es verdad? Bueno, ¿sabes qué? En realidad ya estaba desconcentrada, pero eso no me hace tonta. En realidad esta es materia mucho más avanzada, que yo no he visto todavía. No necesariamente soy tonta, es que no he estudiado. Entonces, en verdad, empezar a decir, ¿por qué esta voz no es cierta? Y después empezamos a pensar si es que esta voz es mentira. Entonces decimos, en otra columna vamos a escribir, bueno, ¿cuál sería entonces una aseveración que está más ajustada a la realidad? No es que yo soy la persona más inteligente del mundo, pero ¿qué puede ser que sea más ajustado? Entonces, por ejemplo, puede ser, sabes que estaba súper cansado ese día y estaba desconcentrado y estaba pensando en otra cosa porque estaba súper estresado, estaba preocupado porque me sentía mal. Y por eso me equivoqué en la mayoría de las preguntas. Y me equivoqué porque me distraje, no porque soy tonta. Y ahí entonces vemos otra que sea más ajustada a la realidad.
Y el último ejercicio que yo hago, en la última columna, son tantas columnas, les digo, bueno, si la primera creencia, el yo soy tonto, era una creencia que nosotros le podemos decir limitante, porque limita mis posibilidades, ¿cuál puede ser una creencia liberadora? Que sea más ajustada a la realidad, no que sea lo opuesto y sea algo completamente abstracto, ideal. Es como, ¿qué te liberaría de creer que si la creencia limitante es yo soy tonto, ¿qué otra creencia puede ser más liberadora? Por ejemplo, yo puedo aprender, o a mí me cuesta, pero me gusta aprender esto, o yo puedo aprender esto si es que voy de a poco. Como, ¿qué puede ser? Y buscarle a esta creencia liberadora también pruebas. Por ejemplo, si es que yo me lo propongo, yo puedo aprender cosas. Yo puedo entender matemáticas si es que me lo propongo. Okay, ¿qué ejemplos tengo de veces en que yo efectivamente haya aprendido matemáticas si me lo propuse? Y buscar ejemplos concretos, porque con estos ejemplos concretos que son de mi vida, que yo los creo porque los viví, claro, esos ejemplos me van a ayudar a cuestionar esta voz cuando me viene. Es que yo soy tonta. Y yo puedo decir, no. Lo que pasa en realidad es que no me esforcé tanto y si es que yo quiero, puedo aprender. Como esa vez que yo hice tal cosa. Entonces, esa calidad, como en mi opinión, ese pensamiento es mejor que el decir, yo soy inteligente. Porque el yo soy inteligente no lo creo, pero si yo busco evidencia en mi pasado con una creencia o una frase que me hace más sentido a mí, me puede liberar o me puede ayudar a seguir avanzando. Oye, ¿por qué a veces uno como que se toma tan en serio, o sea, como que, ¿cachai? Que uno hace una cosa mal, ¿ya? Y entonces viene aquí como, qué incompetente, nunca me resulta nada, no sé para qué lo intento, y como que te viene como esta cosa muy absoluta, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto muy negativa y todo, pero cuando las cosas salen bien uno no dice, soy seco, entonces ahora voy a hacerlo todo, que es como, que es lo mismo pero en positivo. Entonces como que uno cae muy rápido en la descalificación y no cae, ¿no es cierto?, como en, no sé, en la autocomplacencia, o no sé cómo llamarlo en el fondo en el caso de las cosas positivas. ¿Eso tiene algún fenómeno o alguna razón, no sé? Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, en los profesores, en nuestros papás, en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, efectivamente se me cargaba mucho la mano cuando me iba mal. Y si me sacaba una mala nota se me castigaba o se me decía algo, pero cuando yo me sacaba una buena nota me decían, bueno, con tu deber cumples. No se celebra tanto, es poco, nuestra cultura en general no se celebran tanto por qué nos fue bien. Y se castigan mucho los errores, y en realidad el celebrarlo y o no celebrarlo, yo creo que ahí no está el problema. El problema está, y yo creo que ahí nos saltamos a otro tema, pero está en como en la mentalidad que tenemos, que es esta mentalidad que habla la Carol Dweck, que es la mentalidad fija de crecimiento. Lo importante, ojo, los resultados nos importan a todos, los resultados son importantes, especialmente si queremos entrar a la universidad, los puntajes que estamos obteniendo son importantes. Pero la pregunta, cuando nos enfocamos en los resultados, como tuvimos un buen puntaje o un mal puntaje, me equivoqué o no me equivoqué, y tenemos una reacción emocional muy fuerte ante eso, o de euforia, o de tristeza, o de fracaso, es que nos perdemos lo importante de ahí. Lo importante no es el resultado absoluto, es qué es lo que pasó que generó ese resultado. Porque nos quedamos en lo académico, nos quedamos muy enfocados en la nota que tuvimos, ¿no? Nos cuestionamos qué pasó que nos sacamos una nota roja o nos sacamos un 6, quiere decir si nos sacamos un 6 o un 7, ¿quiere decir que entendí toda la materia? ¿O que la prueba estuvo fácil? ¿O que quizás hice trampa? No me cuestiono como qué es lo que hice que me ayudó a sacarme esa nota, porque, o lo mismo, qué es lo que hizo que yo me sacara una mala nota, un rojo, por ejemplo. ¿Qué pasó? No entendí, estuve distraído, las preguntas estaban ambiguas, quizás la prueba estaba mal construida,
quizás estudié un capítulo que no correspondía. Entonces, hay muchas razones de por qué yo me puedo haber tenido un mal resultado en la prueba, pero si me enfoco solo en el resultado, pierdo el aprendizaje que puedo haber tenido. Entonces, en realidad, los resultados que obtenemos sí son importantes, pero cuando solo nos enfocamos en los resultados nos perdemos un tremendo aprendizaje. Entonces, no es tan importante como felicitarnos o bajonearnos si es que nos va mal, sino es como el resultado es un índice de algo que pasó antes, una consecuencia de algo que yo hice o dejé de hacer. Y ahí tenemos el problema. Ahí se pone poco énfasis quizá en cómo yo obtengo los resultados. Eso, claro. Que en el fondo como que, ya bueno, si superé la meta, no sé, si me saqué un 7 o pasé el ramo en el fondo, ya entonces la tarea está hecha. Cuando en realidad puede ser que hayan sido factores externos que te llevaron en el fondo a estar en esa situación. Claro, por ejemplo, esto yo lo hice cuando yo di la prueba de aptitud académica hace muchos años. Pero lo que yo hacía, especialmente en matemáticas, porque matemáticas era como mi prueba que yo tenía potencial para sacarme un muy buen puntaje, era que yo veía los facsímiles de matemáticas y yo revisaba cada pregunta. Yo en general marcaba mis preguntas. Por ejemplo, marcaba, si estaba segura no hacía ninguna marca, pero si yo tenía dudas, iba a hacer hacía una estrella. O sea, respondía, pero hacía una estrella en la pregunta. Por cualquier cosa. Entonces después cuando yo obtenía los resultados, revisaba pregunta por pregunta. Entonces revisaba por supuesto las que tenía malas. Y en las que tenía malas yo revisaba por qué las tenía malas. Las tenía malas porque yo no me sabía la materia, porque ya había un concepto que yo no entendía, no entendí la pregunta, o estaba distraída porque yo tendía, y todavía lo sigo haciendo, no sé si soy un poquito disléxica, pero daba vuelta a los números, o había un más y en verdad era un menos, entonces me equivocaba en esas cosas. Entonces en el facsímil marcaba cuántas preguntas de las que yo me equivoqué eran porque efectivamente no sabía la materia y cuántas fueron porque yo estaba distraída. ¿Y dónde tendía yo a equivocarme? Yo sabía que me tendía a equivocar en el más y el menos. Cuando había un más y un menos, yo sabía que me equivocaba. Entonces, las próximas veces, yo hacía un círculo en el más o en el menos para poner más atención en esos símbolos para no equivocarme. Y por ejemplo, en las que yo tenía la estrellita, que era donde yo tenía dudas, también la revisaba y veía, bueno, ¿la tuve buena o la tuve mala? ¿Y en qué me equivoqué ahí? ¿Qué es lo que pasó que me hizo dudar? Y las revisaba de nuevo. Y ahí hay todo un aprendizaje que pocas veces hacemos. Sobre todo si nos faltan. Sí, pues sobre todo si... Sí. En general, por ejemplo, nos pasa que cuando tú obtienes el resultado esperado, entonces la evaluación acerca de cómo se construye eso aparece como algo no necesario, ¿ya? Y si me va muy bien, y si me va muy mal, entonces también tampoco hago eso, porque entonces ¿para qué lo voy a hacer si igual estoy como súper lejos? Entonces, claro. Y efectivamente cuando uno hace esa revisión te da la oportunidad de crecer un montón, como en términos como, por ejemplo, de cómo yo me desenvuelvo en un instrumento de evaluación, ¿ya? Y por ejemplo, es súper interesante, si es que yo tuve un puntaje muy alto, ¿qué es lo que yo hice que me permitió tener ese puntaje tan alto? ¿Qué pasó en ese día? ¿Hice algo distinto? ¿Leí la pregunta distinta? ¿Qué es lo que hice? Porque ahí hay un aprendizaje que nosotros queremos tomar para repetir en el futuro. ¿Y qué cosas puedo evitar para que nos sucedan en el futuro? Y ahí está toda la clave. El aprender, eso se llama como el aprender de mi aprendizaje. El ser capaz de aprender a aprender. El hacer esa reflexión y el tomar acción a partir de eso en el futuro. Y ahí uno va mejorando. Si uno no hace ese análisis, no mejora. Y ahí está la clave del alto rendimiento.
Oye, si volvamos un poco sobre la mentalidad para el crecimiento, eh, porque en el fondo, bueno, toda la dinámica de aprender a estudiar, ¿no?, es como relevante cuando uno es estudiante, ¿no? O sea, obvio que mientras yo me conozco y mejores técnicas tengo, es como el sueño del estudiante, como que es como estudio menos y tengo los mismos resultados, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero en el fondo estamos insertos ahora en una situación en la que el mercado laboral o los trabajos que se van a venir se sabe que no están muy definidos. Entonces el tema de aprender, la capacidad de autoaprendizaje y de aprender nosotros mismos en base a nuestras experiencias aparece como una habilidad clave y súper demandada a la hora de encontrar trabajo, ¿ya? Sí. Y entonces eso me resuena mucho con lo de la mentalidad de crecimiento porque en el fondo detrás de eso está implícita la necesidad de aprender y cambiar, aprender y mejorar, aprender y adecuarme. Entonces cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, efectivamente, como tú lo dijiste, estamos en una sociedad o en unos tiempos donde ya las cosas, ya no hay un puesto que es mecánico, entonces está cambiando todo y tenemos que empezar a aprender como en la marcha, los trabajos son cada vez menos Estandarizados. No vamos a salir con un manual para poder hacer el trabajo, vamos a tener que ir adaptándolos y eso genera mucho estrés. Que eso genera mucha incertidumbre y estresa mucho a las personas que no tienen esta habilidad para poder aprender a aprender o aprender a adaptarse. Entonces, lo que hice, y aquí voy a meter a la Carol Dweck, que es esta investigadora de Stanford, que hablaba de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Bien cortito, la mentalidad fija, la mentalidad son las creencias que yo tengo sobre mis capacidades y sobre mí mismo. ¿Okay? Entonces, tener una mentalidad fija quiere decir, las personas que tienen esa mentalidad piensan que sus talentos, su inteligencia y sus capacidades vienen fijas al nacer, o sea que no importa lo que yo haga, no van a cambiar, mis talentos básicos no cambian. Yo ya soy malo para las matemáticas, o soy bueno para las matemáticas, pero eso no cambia, da lo mismo si es que yo estudie más o estudie menos, mis capacidades no van a cambiar. ¿Okay? Entonces se mantienen fijas. Entonces ya soy alérgica a las matemáticas, no tengo dedos para el piano. Entonces son como frases que diría una persona con mentalidad fija, que da lo mismo el esfuerzo. Y el esfuerzo en estos casos es mal mirado, porque quiere decir que el talento, si me tengo que esforzar, entonces no soy talentoso, entonces no soy inteligente. Eso me limita mucho, porque si es que yo efectivamente al principio no estoy entendiendo matemáticas, no me va a permitir, no me voy a dar el tiempo de estudiar las matemáticas para poder llegar a entenderlas. Me voy a quedar como que yo ya no soy bueno. Entonces ni siquiera me voy a esforzar. Y si yo no le pongo horas de estudio concentrados y enfocados, obviamente no voy a estudiar. Y yo hacía clases de matemáticas antes, y todos mis alumnos que eran malos para las matemáticas, efectivamente habían puesto muy pocas horas a las matemáticas. Entonces, obviamente no iban a entender, porque les faltaba como práctica. Y les poníamos un par de horas y ya entendían. Pero uno lo va a tender a evitar. También es perjudicial para las personas que les va bien y que tienen talento, porque entonces se van a quedar estancados y no van a poder seguir avanzando, porque el talento como natural, la inteligencia, solo funciona cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas se empiezan a complicar, se quedan estancados porque no siguen esforzándose. Y también estas personas como están tan preocupadas de las apariencias, de que si son inteligentes, si son talentosos o no, no van a tomar riesgos. En general son personas que se van a quedar ahí como en la zona segura. Son niños, por ejemplo, si estamos hablando de niños, son niños que van a dibujar la misma flor una y otra vez, no van a dibujar un árbol, porque como la flor les sale tan bien, entonces no van a dibujar el árbol, que puede que no les salga tan bonito. Entonces son estudiantes y quizás más grandes, no se van a ir a otras áreas a explorar, porque por miedo a parecer ridículos, a parecer tontos, o que no son tan talentosos.
¿okay? Entonces van a quedarse muy como limitados en sus posibilidades de desarrollo. Por el contrario, las personas con mentalidad de crecimiento, y estos son estereotipos, ¿ok? Como que todos estamos en un lado y el otro, con algunas cosas son más fijas, con otras más de crecimiento, pero vamos con los estereotipos en grande. Entonces, las personas con mentalidad de crecimiento creen que las habilidades y los talentos son maleables. O sea, que si yo con más trabajo o menos trabajo, voy a tener más habilidad y con menos trabajo voy a ir perdiendo estas habilidades. Y eso nos libera porque si es que me va mal en algo, tengo un mal resultado, yo no sé, son personas, no es que no les duelan los resultados, les va a doler. No es que uno diga, ay, qué rico que me fue mal. No, a nadie les gusta tener malos resultados. Pero no se van a catalogar a sí mismos como tontos, ineptos, incapaces. Van a ver el resultado como un indicador de las acciones que ellos tomaron. Y eso te da mucho más control, porque si es que los resultados son un indicador de mis acciones, entonces yo puedo ir a revisar las acciones que tomé para poder cambiarlas. Si es que yo soy tonto, no es algo que yo pueda cambiar. Pero si, por ejemplo, yo no estudié o no entendí o no me leí el libro que me tenía que leer, yo después puedo ir a leerme el libro, cambiar mis acciones y eso va a cambiar mis resultados. Me da más posibilidad de acción. Como no están catalogándose a sí mismos como fracasados todo el tiempo, como los de mentalidad fija, les da mucha más libertad para probar cosas nuevas, para arriesgarse, para equivocarse y de ahí poder aprender y seguir creciendo. Entonces es algo que es una mentalidad más liberadora y todos podemos desarrollarla. O sea, yo tengo rasgos de mentalidad fija algunas veces y bueno, y he cambiado como mi carrera a una mentalidad más de crecimiento porque lo puedo hacer. O sea, como es algo que uno puede ir desarrollando. Y de ahí mismo está esta capacidad de aprender a aprender, porque si yo creo que soy talentoso, inteligente desde que nazco y no hay nada que pueda hacer ahí para cambiar, entonces yo no me voy a tomar el tiempo de revisar mis acciones. Pero si yo creo que efectivamente hay cosas que yo hago que puedo cambiar y que puedo tener mejores resultados, voy a poder darme el tiempo y la capacidad de revisar qué es lo que hice, sin tanto dolor a mi ego, que va a decir, es que me fue mal o me fue bien, que al final cuando uno tiene una mentalidad fija, la confianza es una montaña rusa. Cuando tengo buenos resultados sube, cuando tengo malos resultados baja y así. Mi confianza debe depender de mis resultados, pero las personas con mentalidad de crecimiento, como saben que los resultados solo reflejan las acciones que ellos hacen y nos hablan de quiénes son como personas, su confianza se mantiene más parejita, se puede mantener más alta y tienen mucho más control. Y al tener esta percepción de control, o sea, el que yo puedo hacer cosas para mejorar, o que si yo no hago cosas empeora, me ayuda para manejar el estrés de la incertidumbre de lo que pasa en los trabajos y de cómo se está moviendo el mundo, porque yo puedo hacer algo al respecto. En la mentalidad fija yo no puedo hacer nada. Oye, que me dio mucha risa porque hace unos días entrevisté a Antonia Aeo y ella había participado. Es una joven, ya tiene 17 años y participó en un concurso internacional de aplicaciones, ¿cachai? Basadas en tecnología y todo. Entonces, acerca de esto de que las habilidades son maleables, ¿cachai? Que uno las desarrolla y que si las dejáis de desarrollar las pierde. Entonces, claro, yo hablaba bastante bien inglés. Y entonces, pero hace tanto tiempo que no hablo porque ya mi trabajo no me exige eso en el fondo, que cuando tuve que decir el nombre de la organización, se me fue en collera. Y yo así, incluso era como que, oye, en verdad voy a tener que repasar porque, entonces, qué increíble eso, que que esto no existe de repente en estos dominios, menos en los de la mentalidad, ese hito así como, oye, lo logré, lo dominé y ya no necesito practicar, ¿cachai? Entonces, muchas veces como que, porque en general tendemos a creer de que si practico lo suficiente, la tarea está hecha, listo, y nunca más. Pero, por ejemplo, para desarrollar una mentalidad de crecimiento, esto es un trabajo
largo, intencionado, recurrente, en el fondo que a veces sale bien, que otras veces sale mal, y también eso como que hay aspectos en los que uno, también me pasa eso, que en algunos aspectos también en el fondo es como de mentalidad más fija, y que vais transitando hacia una mentalidad a lo mejor que te permita lograr más cosas, porque el problema es que a veces nosotros mismos nos ponemos limitantes respecto de cosas que nos gustaría hacer. Entonces, y ahí en el fondo yo encuentro que sobre todo cuando en la etapa como de la juventud, así cuando tenía entre 18 y 25, como que es importante tener como grandes sueños, ¿ya? Porque eso es súper movilizador, y además que en esa etapa como de la vida uno tiene mucha energía, como que puede hacer muchas cosas, nunca está cansado, es como... Entonces yo creo que hay que... como ojalá pudiéramos trabajar antes, ¿no es cierto? O esa es una buena etapa en el fondo donde uno puede empezar a trabajar estas cosas para que después poder tener la sensación de que hay alcanzado a lo mejor más logros, ¿no? Que te hagan sentir como también más confiado, ¿no es cierto?, de ti mismo. Porque, y ahí me aparece un poco el tema de la vocación, porque en la medida en que yo he podido experimentar más cosas y también desarrollar una mayor autoconfianza, es quizás un camino más probable para que yo encuentre un lugar en el cual pueda hacer mi mayor contribución al mundo, ¿no es cierto? Como que es como el ejercicio de la vocación cuando uno sabe cuál es, o de su propósito. Claro, pero es algo, claro, el propósito uno lo va descubriendo como en el camino de ir probando cosas. Como si yo no voy probando cosas, es difícil que yo lo pueda como descubrir, y sobre todo a los 18, que hemos experimentado poco, es difícil como irlo descubriendo, si es que siempre me estoy moviendo en lugares donde hago todo bien. Como que no tengo la posibilidad de experimentar muchas cosas. Y es divertido lo que dices de esto de las barreras y como ir rompiéndolas, porque yo justamente a los 22 creo que me di cuenta, corriendo 10K, que yo en esa época nadie corría 10 kilómetros, y yo pensaba que esos 10K eran imposibles para mí, yo pensaba que yo nunca iba a poder correr 10 kilómetros en una carrera. Yo recuerdo que un día me inscribí y efectivamente corrí estos 10 kilómetros, algo que yo pensaba era imposible, y me acuerdo estar viendo la meta, pero todavía no llegaba, y pensando de todas las barreras mentales que yo me había puesto con este objetivo de correr 10K. Y ahí me di cuenta cuánto yo me había alimentado en eso, y me empecé a cuestionar cuántas otras barreras más me estoy autoimponiendo que no son ciertas. Y sí, y podemos tener límites, yo no digo que no podemos hacer todo en la vida, traspasar murallas, etc. Pero muchas veces nos ponemos límites antes de saber dónde están. Entonces, como desde ahí, desde esa edad, desde los 22, yo me acuerdo, empecé como a experimentar y ver, ok, ¿dónde está el límite? ¿Dónde efectivamente no puedo hacer esto? Y empezar a probar y empujarme a ver como hasta dónde puedo llegar, y veamos y encontremos el límite, pero no ponérmelo antes de llegar al límite o llegar a esa barrera, como lleguemos a la barrera y ahí veamos qué podemos hacer. Pero en ese camino me he dado cuenta que he explorado mucho más, he crecido mucho más, he viajado mucho más de lo que yo hubiera como hecho antes de darme cuenta que me estaba imponiendo estas barreras mentales. Y bueno, desde ahí que empecé también este trabajo con las personas, como en el coaching que hago, porque es empezar a probarlos, dónde están las barreras, qué quiero hacer, qué me gustaría, soñemos en grande, porque en estas barreras que nos imponemos también soñar en grande. Porque entonces, ¿qué pasa si es que no lo logro? Mejor ni lo pienso, y que eso a mí me pasaba cuando yo era más joven. No, es que ni siquiera quiero pensar eso porque me angustia tanto el no poder alcanzar eso, que mejor ni lo pienso. Ni siquiera sueño en grande. Pero es un error, porque en el fondo lo importante no es si alcanzamos o no alcanzamos el objetivo. Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿cuál es la cosa más loca? Como si la vida fuera un juego, ¿qué es lo que harías? Si fueras más patuda, ¿qué harías en la vida si tuvieras eso? Bueno, y hay varias preguntas más, pero
soñemos en grande y bueno, y si no llegas, bueno, no importa, pero por lo menos te moviste en un camino que te llevó mucho más lejos que si no lo hubieras hecho. Y hay una frase que es típica que es como, apunta a la luna y si no llegas, aterrizas entre las estrellas. Y es un poco eso, como tiremos la piedra bien lejos, veamos hacia dónde llega y veamos si puedo llegar y cuán lejos puedo llegar, porque si es que tengo un objetivo mucho más grande, probablemente me va a llevar mucho más lejos de lo que yo si no hubiera llegado sin ese objetivo. Y me va a llevar por un camino mucho más entretenido. Sí, y en el otro caso, por ejemplo, cuando uno tiene una mentalidad en el fondo que es como que tampoco está pegada a la realidad. Porque una cosa interesante lo que menciona es que cuando, por ejemplo, uno se critica, ya que en como en esas frases no hay realidad. Cuando digo, qué idiota fui, qué tonta soy, ¿no es cierto? Como que tampoco eso no es real. Un error no significa que uno sea impactante. Pero en el otro lado, en el fondo, también a veces pasa que uno tiene como expectativas, ¿cachai? Como que tampoco están sujetas sobre elementos reales y que más bien aparecen entonces como sueños fantasiosos, ¿cachai? Así como, ponte tú, no sé, estoy sacando 300 puntos en un ensayo y después digo, no, pero cuando llegue la prueba, entonces yo sí, ahí voy a sacar 800 puntos. Entonces, en esas declaraciones, ¿no es cierto?, tampoco hay realidad, que tienen todo lo positivo de la mentalidad de crecimiento, a lo mejor y todo, pero que también pueden ser fuente de como frustración. Entonces, claro, que no es necesario, ojo, que quizás uno puede sacar 800 puntos. Lo que pasa es que quizás no va a ser en el tiempo en que yo quiero. Quizás no va a ser en 3 meses, que eso es irreal. Quizás hay alguien que se ilumina y sí, puede suceder. Pero el punto no es que si yo soy capaz o no de sacar los 800 puntos, sino que qué es lo que yo necesito hacer para llegar a esos 800 puntos y en cuánto tiempo. Porque el problema no es que mis expectativas sean muy grandes. El problema, o que mis objetivos sean muy altos. El problema es que qué es lo que estoy haciendo yo para lograr ese objetivo. No, son como las acciones. Claro, como que uno dice, hay un dicho que es como a Dios pidiendo pero con el mazo dando. No es que yo me vaya a sentar ahí como decir, soy positiva, voy a tener esta mentalidad de crecimiento y yo sí puedo. No, como que si es que tú quieres, entonces haz todas esas acciones que te lleven ahí y desarrolla un plan que te lleve ahí. O sea, yo, por ejemplo, cuando di la preaptitud, claro, desarrollé un plan y me veía, yo era un poco como, yo estaba bien obsesionada, no era sano, pero tenía todas las notas escritas, entonces sabía exactamente cuál era mi promedio para cada materia. Tenía todas las notas escritas, todos los puntajes que necesitaba, como iba a todos los preuniversitarios que podía, estudiaba todos los fines de semana, como que tenía un plan que me iba a llevar a ese objetivo. No es que yo pensara mágicamente que ese objetivo se iba a lograr. Como, tengo un objetivo grande, sí, pero entonces para ese objetivo necesito planificar algo que me lleve ahí. Por ejemplo, entonces dividamos nuestro tiempo y veamos qué es lo que necesito aprender para tener ese objetivo. Por ejemplo, porque tener los 800 puntos es bonito, pero tienen que pasar ciertas cosas para tener los 800 puntos. Necesito, por ejemplo, en historia, que ahora quizás no se da, pero necesito conocer, o sea, en matemáticas, necesito tener ciertos conceptos claros. Necesito saber de geometría, necesito saber, no sé, de cálculo, necesito tener varias cosas claras, y ahí puedo hacer una lista de cuáles son todos esos conceptos que necesito conocer para los 800 puntos. Y ahí hago un tic, y bueno, me sé esto, sí, lo sé, y eso me va a llevar. No es solo el pensamiento mágico, qué bonito, positivo, es haciendo cosas. Oye, sí, el plan que uno traza es clave, porque al final eso es lo que te trae resultados. Nosotros nos tenemos que acompañar gente en la preparación de la PSU, pero también, por ejemplo, para alcanzar ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, con capacitarse para poder acceder a ciertos puestos de trabajo y todo. Y uno lo que va viendo es que, claro, como tenemos poca práctica
cómo ponernos o cómo desarrollar un plan adecuado para llegar a ciertas metas. Entonces, aparecen, ¿no es cierto?, como estos pensamientos mágicos, así, no, sí, en ese momento a mí me va a ocurrir algo que nunca me ha ocurrido. Claro. ¿Ya? Y en el fondo lo que ocurre mucho más probablemente es que si tú trazas un plan bien hecho y luego haces el plan, pero obtienes el resultado para el cual el plan fue diseñado, ¿sabes? Entonces en el fondo es como, oye, me quiero cambiar de trabajo en 6 meses, ya, perfecto, mira, estas son todas las cosas que tienes que hacer y todo, ya. Y tú te apegas al plan y efectivamente en 6 meses te cambias de trabajo, ¿no es cierto? En el caso para cuando uno estaba preparando la prueba de admisión a la universidad o a la educación superior, también pasa un poco lo mismo, es como que tú hacías ese análisis y te traza ese objetivo y eso va delimitando un plan. Y después, pero mientras uno está haciendo el plan, aparece, ¿no es cierto?, de nuevo, como estos miedos, ¿cachai? Como el si yo no voy a ser suficiente, no sé para qué me estoy esforzando si igual no lo voy a lograr. Entonces, cuando aparece como esa, de nuevo, esa... como la posibilidad o el miedo, yo creo que en el fondo es cuando se gatillan, ¿no es cierto?, todos estos como dilemas mentales que son, y aparecen de nuevo las barreras, Claro. o la mentalidad fija. Bueno, lo importante del plan, que si es un plan bien trazado, es que el plan en sí mismo me va a dar seguridad. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando tenía que dar el examen de grado en la universidad, cuando vi la prueba de selección universitaria, es que mi plan estaba bien y el plan había cubierto todo lo que yo tenía que cubrir. Entonces cuando llegué ahí, cuando llego al final, me digo, bueno, yo hice todo lo que yo pude hacer para este momento. Hice todo lo que estaba en mis manos. Ahora ya las cartas están lanzadas. Hice todo lo que puede lograr. Bueno, y quizás si tenemos menos tiempo, bueno, como ahí priorizo y veo como cuáles son quizás las preguntas que son más importantes, donde hay más preguntas de un tipo y priorizo esas y trabajo esas, entonces por lo menos sé que esas las puedo resolver bien. Y en vez de tirar todo a la punta del cerro, decir es que no sé lo que voy a hacer, no lo voy a poder lograr, en vez de decir eso es como ver cuál es el avance que yo ya he tenido. Quizás no voy a sacar puntaje nacional, pero todo esto es lo que yo sí he avanzado. Y el camino recorrido, el revisar qué es lo que yo he hecho, qué es lo que me ha funcionado, confiar en el plan, decir, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo ahora para esto, sí me va a bajar como la ansiedad. Si yo me quedo pensando en que qué va a pasar en el futuro, es como que me quedo pensando, como pegado en esos pensamientos, lo que va a pasar que cuando yo tengo que estudiar, mi foco, y ahí entramos al foco, no voy a estar aprendiendo nada. Entonces, efectivamente, si me quedo pegada en el futuro, que es lo que va a pasar quizás en 3 meses más, en 1 año más, en 2 meses más, no es lo que está pasando ahora, que es leer la pregunta de matemáticas y identificar cuáles son los números importantes que yo tengo que ver para resolver el problema. Me desconcentré y obviamente me va a ir mal porque no estoy poniendo atención a las variables claves para yo resolver eso. Y entonces ahí es fundamental volver como al foco, volver a la tarea, del aquí y en el ahora. Porque la angustia, toda esa ansiedad que me da, todos esos pensamientos, no nos sirven de nada si es que no nos movilizan. Eso es solo como yo digo que nos vamos en banda. Pensamos en lo mismo, y 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 no nos hace nada, solo nos angustian y nos distraen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Ahora puedo, bueno, mi plan dice que hoy día tengo que hacer 10 ejercicios de matemáticas. Bueno, hoy día los hago. Y ahí me quedo, como que me anclo en algo concreto que yo puedo hacer, en vez de pensar en todo lo que pasaría, porque en lo que pasaría no sabemos qué va a pasar. Oye, José, y claro, en ese espacio, por ejemplo, como, porque a veces uno hace el plan y todo, y después cuando llega el día tú dices, pucha, qué lata, como no quiero hacer el ejercicio, o más rato, como esa procrastinación en el fondo,
que al final como que atenta contra el mismo objetivo que te hayas puesto. Lo que pasa es que, ojo, hay que ver la procrastinación como una manera de manejar las emociones. Es una mala manera de gestionar las emociones, pero gracias a que procrastinamos podemos manejar la ansiedad quizás que nos da. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a procrastinar? ¿Con algo que quizás no me siento cómodo, que me siento tonto, que no estoy entendiendo? Hay algo ahí, hay una piedra en el camino que no me está dejando avanzar, que me está dando ansiedad. Por eso no lo quiero mirar y me voy a escapar a otro lado y me voy a ver Netflix o ver YouTube o cualquier cosa, porque eso, a pesar de que me va a dar culpa, quizás, y después me voy a criticar que yo no, que saqué la vuelta, que procrastiné, etc. En el momento, por último, me ayuda a no sentirme mal o tonto porque no estoy entendiendo la materia. Entonces, una estrategia que yo hago, o sea, y porque trabajo con personas, bueno, trabajo con personas que están haciendo las tesis de magíster y doctorado, que procrastinan. En general procrastinan porque hay algo que no están entendiendo. Algo, y en general no saben qué hacer. Leí un artículo muy bueno de procrastinación justo en un profesor o sea, como en un académico de una universidad gringa que decía, cualquier académico tiene un montón de tiempo para hacer cualquier cosa que no sea lo que tiene que hacer en ese momento. Claro, y lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué procrastinamos en general? Es porque lo que tenemos que hacer, y esta es mi experiencia, no es tan concreta. O sea, porque tenemos que resolver, tenemos que estudiar matemáticas, pero no tenemos claro cuánto tenemos que estudiar o qué páginas tenemos que leer. Como que es mucho más simple, o sea, vamos a procrastinar si decimos que tengo que preparar la prueba de matemáticas. Ya, pero eso no es una acción que yo puedo hacer, pero si yo sé, no es que hoy día voy a trabajar de 2 a 4 y me voy a leer la página 25 a la 40 y voy a hacer 5 ejercicios y los voy a revisar, porque si me equivoqué, entonces los voy a revisar y voy a revisar la materia de si es que me equivoqué y por qué me equivoqué. Eso es una acción mucho más concreta que estudiar matemáticas. Entonces, lo que en mi experiencia, las personas procrastinan porque no tienen claro qué es lo que tienen que hacer. Y si es que lo van a hacer, si es que van a hacer el ejercicio, si es que tienen claro eso, quiere decir que hay algo del ejercicio que no están entendiendo. Entonces necesitan ayuda y pedir ayuda, necesitan hacer algo que para ir más fácil. Entonces, y ahí es donde se quedan pegadas a la gente, porque no hacen esa reflexión de decir, ¿qué es lo que me está pasando? Ah, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Ah, porque me siento tonto. ¿Por qué? Porque no entiendo el ejercicio. ¿Qué no entiendo el ejercicio? Es que no sé calcular fracciones, no sé sumar fracciones. Ok, no sabes sumar fracciones, entonces lo que hay que hacer entonces revisemos la materia de a quién le puedo pedir ayuda para aprender a sumar fracciones. Oye, es súper clave el punto como de pedir ayuda, porque caché que en el mundo del trabajo los problemas, las tareas, todo lo que está como asociado no se resuelve nunca solo. Como, claro. ¿sabes? Como que tú siempre, no sé, pues coordináis las acciones con tu jefe, con tus pares, o hay una tarea que resolver, entonces todos se encargan porque están trabajando en un proyecto común, pero no existe mucho menos eso de como hacer la cosa sola, que es como propia del estudio, ¿no es cierto? Como que cuando tú te concentrás y querías aprender algo. Entonces, estaba pensando que es súper clave, yo creo, saber pedir ayuda a tiempo cuando uno está como atrapado o sentí en el fondo que no avanzáis. Y a veces nos demoramos mucho o postergamos mucho eso de pedir ayuda, pensando quizás que el problema se va a resolver solo, porque no sabemos dónde buscar también. Claro. Y es porque, ojo, porque estamos procrastinando, nos sentimos tontos, porque creemos que nosotros tenemos que ser capaces de resolver lo que tenemos que resolver. Por ejemplo, estoy con una chica ahora trabajando que tiene que terminar su tesis de magíster, que ella empezó el magíster hace 5 años. Está en la última, le queda escribir los resultados y entregarla. La conclusión. Claro, y lleva 5 años en esto. Y la patea. Entonces empezamos a trabajar juntas para poder terminar. Y resulta que ella estaba procrastinando
Y me dijo, no trabajé nada esta semana, me siento pésimo, y con toda la culpa. Soy una... Y ella no solo se decía tonta, se decía cosas bastante más como terribles. Sí. Y que ella debería ser capaz y todo. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces ya, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás procrastinando? No, me siento súper tonta ya. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No, tengo que... Bueno, ahí quedamos, encontró que no sabía qué es lo que tenía, cómo podía seguir avanzando, entonces no tenía un plan concreto. Pero además, ella tenía que escribir unos resultados. Entonces vamos achicando, como ya, ¿qué resultados tenéis que escribir? No, tengo que escribir unos resultados de una tabla. Y ahí y empezamos a como achicar, y llegó al punto de que habían unas fórmulas que ella no entendía. Entonces le dije, y ella entonces, bueno, no entiendo estas fórmulas, entonces me siento tonta, y como tengo que ser capaz de resolverla, entonces soy tonta, entonces para evitar todo eso procrastino. Entonces hay unas cosas que no entiendes, perfecto. ¿Qué necesitas entonces? ¿Qué te ayudaría para entenderlo? Espera, que se me coló aquí niña en el video. Ya, entonces la pregunta es no estás entendiendo algo en particular, que era una tabla. No entiendo esta tabla. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, es que mis supervisores me mandaron esos textos, pero no los entiendo. Entonces, ¿qué necesitas? No, necesito en verdad, me ayudaría un montón si mis supervisores me lo explican con palabras en vez de mandarme un texto. Ok, entonces necesitas que te expliquen esto, que es algo súper concreto, es chiquitito, es que te expliquen una tabla. Entonces ahí, bueno, entonces ten una reunión con tus profesores y dile que te expliquen esta tabla y ya. Y eso como que saca la piedra y hace que todo como ruede mucho mejor. Pero te califico que era tonta, que no era incapaz, que no debería haber estado ahí, como que todo un autodiálogo tan negativo, siendo que algo que no entendía, algo chiquitito. Para mí lo que me pasa con este relato que estoy haciendo es que me doy cuenta, ¿cachai? El impacto que tiene esas, por ejemplo, 2 semanas en la autoconfianza, por ejemplo, claro, respecto de una cosa que tú pudiste haber resuelto como en 10 minutos. Exacto. Entonces a veces pienso que en cualquier situación, ¿cachai? No solamente en los estudios, también puede ser, no sé, como en los temas de las relaciones de pareja o las relaciones con los apoderados, también con la misma jefatura y todo, que a veces como que dilatamos la situación, ¿cachai? Que esto como de la procrastinación, cuando finalmente si hubiésemos pedido ayuda, todo eso que se vive, además que uno lo vive como, no sé, falta de vergüenza, ¿cachai? Como incompetencia, como... Claro. En el fondo podría haber durado 10 minutos y todo se hubiese resuelto más rápido y sin, ¿no es cierto?, como esa experiencia angustiosa que al final, ¿cachai? Cuando tú estás tratando de construir una mentalidad positiva, solo atenta contra eso, porque en el fondo es como darte 2 semanas, ¿cachai? Para de caldo cultivo para la crítica. Claro, pues en el fondo que como que no era necesario. Entonces, claro. Y ¿qué hacer? Sí. Es importante. No, pues que era como importante pedir ayuda. Lo que quizás sería bueno como... lo importante es que cuando nosotros desarrollamos una mentalidad que nos permita crecer, eso también nos ayuda a ser más felices, porque no estamos como limitados. Pero nos dejamos de criticar tanto. ¿Verdad? Cuando tenemos una mentalidad más de crecimiento, no nos calificamos a nosotros como fracasados. No decimos, que soy tan tonto, es que no... Como que es toda esa crítica, todas esas cosas que nos decimos a nosotros, como que separan un poco, decimos, bueno, no estoy entendiendo algo acá. Como, ¿qué es lo que está pasando? Como, tener una mentalidad de crecimiento me permite pensar ya, estoy procrastinando por algo. ¿Qué es? Como, y sin la vergüenza de querer evitarlo, como ya, ¿qué me está haciendo procrastinar? Es que me da miedo, es que me siento incompetente. Ok, me siento incompetente, ¿por qué? Y empezar como a conocerte por qué es lo que está pasando detrás. Y mirarlo, pero si es que yo tengo una mentalidad fija y me estoy criticando y llenando de juicios de que yo soy incapaz, soy tonto, no me voy a dar el espacio de ver qué es lo que me está pasando y dónde necesito pedir ayuda. Porque la mentalidad fija me obliga a mantener una imagen perfecta, que no somos.
Oye, sí, bueno, imagínate. Lo que te iba a decir es que, caché que la metodología, por ejemplo, de los por qué, de los 7 por qué, se usa mucho en mejora continua. O sea, como que, porque nosotros aquí lo vemos de la perspectiva de la mentalidad, ¿cachai? Como el crecimiento personal, todo, pero también hay aspectos del trabajo, así duro, como técnicas, donde tú te preparas y estudias acerca de cómo hacerte buenas preguntas que te lleven a la raíz. Claro. Y se llama así, a la causa raíz de los problemas. Entonces, cuando en los procesos de calidad, por ejemplo, de mejora continua, cuando tenés procesos productivos y las cosas fallan, hay expertos que se dedican a decir, bueno, ¿cuál es la causa raíz, ¿no es cierto?, de esa falla? Y entonces, como te decía antes, que en el fondo cuando uno mira el proceso de estudio o esa etapa en la que tú te preparas efectivamente para el mundo del trabajo, no solo son importantes como las evaluaciones, sino que todo este proceso que muchas veces está invisible, donde yo descubro, por ejemplo, cuáles son mis talentos o en qué cosas tengo facilidades, donde aprendo a hacerme buenas preguntas, aprendo a buscar ayuda, Claro. que eso a lo largo de mi vida pueden ser aprendizajes mucho más significativos y transformadores que el hecho mismo de obtener, por ejemplo, no sé, el título o el diploma de la educación superior. Y eso está súper como invisibilizado todavía. Es verdad. Oye, te agradezco mucho, ha sido una tremenda conversación. Gracias. Quería mencionar que para los que no tuvieron oportunidad de verlo en su momento, en el canal de YouTube está colgado el webinar que hablamos de ansiedad con la Fran y la Jesús, la otra Jesús, no yo, de Potenciate, y ahí estuvimos hablando, hicimos como ejercicios así súper específicos acerca de la ansiedad, así que se los dejo recomendado, lo vamos a dejar aquí abajo en el subtítulo. También vamos a dejar los datos de María José para quienes la quieran contactar, y no se olviden de darnos el me gusta y compartir el video porque a otras personas les puede servir, y nos vemos nosotros en el próximo webinar en la Telesemana del Estudiante. Muchas gracias, José. Besos. Muchas gracias. Cuídate.